Quería matarlo. Esas fueron las palabras que Lilia Prado pronunció, sin vacilar, en una entrevista tardía, cuando ya no tenía nada que perder, ni nada que ocultar. Lo dijo con una mezcla de risa seca y una sombra de lo que parecía dolor viejo, un dolor que no había pedido salir, pero que, con los años, había aprendido a hablar solo. Hablaba de Pedro Infante, el ídolo nacional, el galán que México adoró, el mismo que había compartido escena, risas y miradas con ella durante la época de oro del cine. Pero detrás de esas cámaras, detrás de los besos de utilería y los abrazos medidos, había algo más, una historia nunca contada, una herida nunca curada. Lilia no era una mujer de escándalos, pero tampoco era de las que se callaban cuando la herida era suya y el silencio se volvía una traición. Quería matarlo. Sí, porque él había cruzado un límite que ni la fama ni el carisma podían justificar, porque Pedro no solo la coqueteó a ella, sino también a su madre y a sus hermanas. Y con ese gesto, con esa falta de respeto, destruyó lo poco que quedaba de algo real. Muchos años después, Lilia no pidió venganza ni reconocimiento. Solo dijo la verdad, y esa verdad fue suficiente para cambiar la forma en que México recordaría a su galán eterno. En los años 50, no había una pareja más adorada que Lilia Prado y Pedro Infante. Sus rostros iluminaban las marquesinas, sus nombres arrastraban multitudes, y su química traspasaba la pantalla. El público los soñaba juntos, no solo en las películas, sino también en la vida real. Él, el ídolo de voz aterciopelada, ella, la mujer de fuego, ambos símbolo de un México que empezaba a verse a sí mismo en el reflejo del cine. El gavilán pollero fue el principio, le siguieron las mujeres de mi general, los gavilanes y la vida no vale nada. Cada mirada entre ellos, cada roce accidental, alimentaba el mito. Pero entre escena y escena, el guión de la realidad era más complicado. Detrás de las cámaras, no había maquillaje que cubriera las heridas que estaban por venir. Y aunque la pantalla ofrecía romance, la vida real traía decepciones y límites cruzados que ni la fama podía borrar. Todo cambió el día que Lilia descubrió que Pedro no solo la miraba a ella, había comentarios, sonrisas que no eran solo para ella, palabras que se repetían con su madre, con sus hermanas. Al principio pensó que era una broma, un malentendido, pero las miradas, los gestos, no dejaban espacio para la duda. Pedro, el hombre más deseado, no distinguía fronteras, ni respetaba lo sagrado. Lilia sintió una punzada, no de celos, sino de decepción profunda. ¿Cómo puedes seducir a toda una familia como si fuera parte del espectáculo? Fue ahí cuando por primera vez pensó en alejarse de él, no como colega, sino como ser humano, porque una cosa era coquetear, y otra, desdibujar el respeto. Pedro había cruzado una línea, y lo peor es que parecía no darse cuenta. Lilia, herida en su dignidad, guardó silencio ante la prensa, pero por dentro algo se rompió para siempre. Lilia no era ingenua, sabía cómo funcionaba el medio. Sabía que muchas abrían puertas, con una sonrisa o con una insinuación silenciosa, pero ella eligió otro camino, uno más largo, más solitario, más difícil, pero también más limpio. Desde sus inicios como extra, nadie le regaló nada. Aguantó miradas, burlas, desprecios, por ser demasiado guapa para ser tomada en serio. Y aún así, cada día, se presentaba puntual, sabía sus líneas, ensayaba más de lo que pedían y escuchaba más de lo que hablaba. En un mundo donde el ego gritaba más que el talento, ella dejó que su trabajo hablara por sí solo. Por eso, cuando Pedro cruzó la línea, no fue el corazón lo que más le dolió, sino el respeto perdido, no por celos, ni por escándalo, sino porque entre colegas debía existir un pacto tácito de dignidad. Lilia lo admiraba, como artista, como símbolo de un país que soñaba, pero no estaba dispuesta a ser una más en la lista interminable de conquistas ligeras. Su silencio no fue debilidad, fue decisión. Ella eligió no hundirse en el lodo de los titulares baratos
prefirió sostener su carrera, con el orgullo intacto. Muchos pensaron que estaba loca, por no aprovechar la oportunidad de ser la mujer de Pedro Infante. Pero Lilia sabía que hay precios que ni la fama ni el amor deben pagar. Durante años, el cine mexicano la encasilló como la mujer divertida, la sexy simpática, el respiro ligero. Entre dramas de hombres duros, sus curvas llenaban la pantalla, sus risas llenaban las salas, pero su alma pedía más. Lilia sentía que podía ir más allá, que detrás del maquillaje había historias que aún no le habían permitido contar. Entonces apareció Luis Buñuel, genio, extranjero, impredecible, pero con un ojo capaz de ver lo invisible. La eligió para Subida al cielo, una película donde no necesitaba reír, sino sentir, y Lilia lo hizo, con una verdad que sorprendió a todos, incluso a quienes creían conocerla. Buñuel repitió, la llamó para La ilusión viaja en tranvía, y más tarde para Abismos de pasión. No eran papeles de adorno, eran personajes reales, con contradicciones, dolor, ternura, y ella los interpretó, sin escuela formal, pero con instinto feroz, y una intuición que solo dan los años de observar en silencio. Buñuel dijo de ella que tenía un rostro que no mentía, y que su talento estaba aún por descubrirse. Gracias a esos trabajos, la crítica cambió su mirada, y Lilia Prado dejó de ser la actriz bonita de comedias, para convertirse en una figura de culto. Demostró que una mujer puede rehacerse a sí misma cuando el medio insiste en definirla, y lo hizo, sin escándalos, sin vender su intimidad, solo con arte. Ese fue el verdadero acto de rebeldía de una actriz que se negó a ser una caricatura de sí misma. Pedro Infante tenía algo que no se podía fabricar ni aprender en una escuela. Tenía carisma, una voz que acariciaba, una sonrisa que desarmaba y una mirada que muchas confundieron con promesas. Era el hombre que toda madre aprobaba y que toda hija soñaba, pero también era el hombre que no sabía quedarse. Con Lilia hubo cercanía, complicidad y momentos compartidos, pero nunca hubo compromiso. No porque ella no lo mereciera, sino porque Pedro nunca fue de nadie, ni siquiera de sí mismo. Vivía entre canciones y rodajes, entre aplausos y despedidas, siempre con una maleta a medio cerrar y el corazón repartido en 1000 partes. Lilia lo entendió pronto. No podía esperar fidelidad de quien no podía ni quedarse. Una noche entera en el mismo pensamiento. Pedro amaba intensamente, pero por ratos, por horas, como si cada día fuera el último, y cada beso un adiós anticipado. Lilia no lo juzgó, pero tampoco quiso ser una nota al pie en la historia de alguien más. Ella merecía ser protagonista, no en una telenovela, sino en su propia vida. Por eso se alejó, con respeto, sin escándalos, sin reclamos, porque entendió que algunos hombres son como canciones hermosas, pero imposibles de repetir. Después de los años de gloria, Lilia no buscó titulares, ni alfombras rojas. Eligió el camino de la sombra, no por derrota, sino por dignidad. Vivió lejos de los reflectores, en una casa modesta, llena de recuerdos y sin rencores. Nunca escribió un libro, nunca vendió secretos, ni habló mal de quienes la habían herido. Su vida fue discreta, como una nota sostenida en una canción antigua que aún resuena cuando todo ha terminado. En una entrevista tardía, alguien le preguntó por Pedro, y ella, por fin, habló, no con ira, ni con lágrimas, sino con la calma de quien ya ha hecho las paces con su historia. Dijo que Pedro fue un hombre brillante, pero también un torbellino difícil de detener. Confesó que hubo momentos en los que lo quiso, y otros en los que lo odió, pero que, al final, no le guardaba rencor, porque entendía que él fue víctima de su propio brillo, demasiado amado, demasiado solicitado, demasiado libre. Lilia no necesitó perdonarlo, porque nunca lo culpó del todo. Simplemente lo dejó en el lugar correcto, en la memoria, como se deja un retrato viejo, en un cajón que ya no se abre, pero nunca se tira.
Esa fue su forma de sanar, de recordar sin sangrar, de decir la verdad, sin hacer ruido. Lilia y Pedro nunca fueron amantes, pero tampoco fueron solo colegas. Compartieron risas y heridas silenciosas. El país los soñó juntos, pero ellos sabían que había distancias que ni el cine podía cerrar. Pedro se convirtió en leyenda, Lilia en símbolo de integridad. Y aunque nunca se dijeron adiós, cada uno tomó su camino sin volver la vista atrás. Hoy queda un recuerdo, no perfecto, pero verdadero. Una historia rota, que no necesita finales felices, porque a veces el valor está en lo que no fue, en lo que se sostuvo, cuando todo invitaba a caer. Y eso también es amor,